Amigos y amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez. Tenemos nuevamente, gentilmente ha aceptado estar con nosotros una vez más el profesor Jaime Duarte, que es director del Centro de Investigación sobre la Nueva Era en México. El profesor Jaime, bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad nuevamente. Jaime, vamos al meollo del asunto. Nuestra fe católica tiene rituales, tiene paraliturgias, tiene devociones, muchísimas devociones. Y hay algunas personas que tienen algunas otras prácticas que podrían parecer devociones, pero que no lo son, y que caen dentro del rango de lo que llamamos superstición. ¿Qué es una superstición y en qué se diferencia de una devoción propiamente católica? La superstición entra dentro de lo que es el cuerpo del ocultismo. Entonces, para empezar, ya hay una diferencia. Estamos hablando de la creencia en supuestas fuerzas, facultades, poderes que recibe una persona, un lugar, por el solo hecho de pronunciar ciertas palabras, tener ciertos objetos o disponerlos en un lugar. ¿Para qué? Pues para obtener un beneficio, como puede ser protección, amuletos, talismanes, por ejemplo, o para lograr supuestamente un bien. Son irracionales. Desde el punto de vista de la ciencia, no tienen ningún sentido o trascendencia, no sirven para nada. Desde el punto de vista de una creencia, me llama la atención que hay gente que cree, y vamos supuestamente, entiendo que vamos a hablar de varios ejemplos, pero hay gente que cree que con colocar, pues, en México, unos objetos, como en el Feng Shui o Feng Shui, puedo recibir, por tanto, un beneficio. Arranco con si me lo permites. Pero esta es una geomancia, Feng Shui o Feng Shui, como se le llame. Geo, tierra, mancia es adivinación. Por cierto, ve cómo se mezcla también con esta parte de la adivinación del ocultismo, ¿no? Entonces, se creía en Oriente que un muerto podía reencarnar, no resucitar, si se colocaba en su tumba viendo al sol. Bueno, de allá viene y llega aquí, y el libro de Ciencias Ocultas menciona que esto es para lograr ciertos beneficios energéticos. Y ahí te va. La señora llega corriendo con la comadre y le dice: comadre, comadre, ¿qué cree? Ya encontré por qué tiene usted problemas con el compadre. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué no ve que su cama está orientada a la puerta? ¿Y cuál es el problema? Se escapa la energía positiva del amor. Entonces tú tienes que reubicarla y ponerle ciertos colores. ¿Para qué? Para que el amor no se vaya y la reconciliación conyugal, bueno, pues llegue pronto. Entonces, este es un ejemplo muy sutil, pero muy popular, que en nuestro país está creciendo entre los católicos, que creen que no hay ninguna oposición. Claramente, el Catecismo de la Iglesia Católica nos menciona en los numerales 21, 13 en adelante sobre las supersticiones, como estas creencias vanas, ridículas o absurdas. No lo dice así el catecismo, esto yo lo digo de esta manera. Pero lo dices bien, coincidimos. Que supuestamente, se logran o se obtienen al creer en ciertos ritos también para obtener o granjearnos de algún beneficio. Jaime, o sea, lo que tú me estás diciendo es que una pata de conejo no me trae buena suerte. No, Alejandro, definitivamente no. Caramba, bueno, no, estoy bromeando, por supuesto que no. Simplemente pongo un poco la mesa para comentar cómo existen múltiples creencias, digamos, de cómo determinados objetos, a veces heredados de familiares, o algunos objetos que nos han dado o que tienen un carácter ya histórico, simbólico, como la pata de conejo en muchos sitios, son una fuente de buena suerte y de que vamos a estar protegidos del mal o que nos van a pasar cosas buenas. Así ¿no? es, así es, así es.
cuando vemos estas supersticiones y cómo los católicos creen en muchas de estas supersticiones, ¿cuáles son las supersticiones más comunes que tú encuentras practicadas entre católicos? Son muy diversas, pero bueno, vamos a platicar de algunas de ellas. Verás, encontramos el famoso tocar madera. Para, con ello, supuestamente protegerme de un mal deseo. Ese es otro. En otra época la gente pensaba que se podía proteger de la envidia haciendo la mano de figa, esta posición, ¿verdad? Hacerla así. Entonces yo digo en broma en mis conferencias, botellita de Jerez, lo que tú digas será al revés. Entonces las personas pensaban que así se podían proteger también del mal de ojo. Bueno, pues ¿qué crees? Que ahora esta mano de figa la han hecho un dije y la gente se lo cuelga al cuello y se siente protegida. Pero sigamos, ¿qué tal cuando vas a un restaurante? Al menos allá está muy popularizado. De verdad, es raro el restaurante donde no encuentras este objeto. Ajos con un moño rojo y San Martín Caballero. En la parte superior, ahí arriba de la puerta, bajo la idea de que va a regresar el cliente varias veces, va a ser fiel a la marca, ¿no? O al servicio. Otra, cuando las mujeres que sienten que, en México se dice, se sienten quedadas, o sea, supuestamente ya pasó el tiempo para encontrar novio y casarse, bueno, ponen a San Antonio de cabeza y con monedas, no sé qué más. Te encuentras el trébol de 4 hojas para la buena suerte. También el caso de los que, para evitar las malas vibras, ahora explicaremos eso de la mala vibra y de las energías que dicen que es de lo que nos tenemos que cuidar, ¿verdad? Evitar pasar debajo de una escalera. El gato negro. ¡Ah! ¡Ya vi un gato negro! ¡Ay, qué horror! Ya abriste el paraguas adentro de la casa y 7 años de mala suerte. O rompimos el espejo. No me des el salero de mano en mano, déjalo allí. No ponga la bolsa en el piso. ¿Por qué? Porque se va el dinero. Son algunos ejemplos, pero te platico otros que a mí, la verdad es que a mí me divierte viendo toda esta gama que no tiene fin. Y que cambia de país en país. Sí. Tú nos estás contando muchas de México que yo reconozco de Perú, Argentina, pero conozco todas estas cosas, por ejemplo, el de evitar la mala suerte tocándose alguna parte del cuerpo, por ejemplo, que en Argentina es bastante común, sí. o las creencias de las que hablábamos de sobarse con la pata de conejo, o el de utilizar algunas plantas para alejar males o atraer bienes como el dinero, etcétera, ¿no? Sí, allá en nuestro país la planta de sábila es una planta hermosa, es bonita, pero cuando le ponen un moño o un listón rojo para atraer el amor o alejar la envidia, es que sirve para todo, eso es lo interesante, o incluso para pasártelo por el cuerpo. No estoy hablando de probarlo o ingerir, estoy hablando de estas creencias, ¿verdad? De tenerlo allí. Y como está el bambú, dentro del Feng Shui o Feng Shui, se supone ya sea cilíndrico, ¿verdad? O totalmente vertical, supuestamente es para atraer la abundancia, el dinero, la economía. Por eso también le digo a mi auditorio, cuando la economía no va bien, o este país o algún otro esté pasando por una situación de crisis, ¿verdad? Difícil, ¿por qué no le pedimos al presidente de sus respectivas naciones que mande bardear el territorio de bambú para que así mejore la economía, el Producto Interno Bruto, ¿verdad? O sea, es absurdo, no tiene ningún sentido, fundamento. Como ese, en otra época, hace muchos años, la gente se precavía de las personas que invitaba a su casa. ¿Y cómo lo hacía? Colocaba una cubeta con agua en la puerta para que, yo no sé cómo, de qué manera, la mala vibra, la energía negativa cayera en la cubeta y se quedara allí. O bien, debo confesarlo, en otra época cuando yo no conocía a Dios ni la familia, a mi mamá, que tenía roces con mi papá, le pedían que cuando él durmiera en la noche, colocar un plato con agua debajo de donde él dormía para que allí la mala vibra cayera, pero que no se le ocurriera aventar el agua a las plantitas porque se morían. Entonces, creo que cada cultura, ¿verdad?,
en Latinoamérica puede pensar, bueno, en Estados Unidos, ¿qué pasa cuando en el béisbol desean un resultado, lograr un punch o cerrar finalmente, ¿verdad? Porque se fue a extra innings. Y para que haya un home run o ponchen al bateador estrella, sacan la gorra y empiezan a mover todos allí, ¿verdad? Para evitarlo. O vete a saber cuántas cosas. Es que no tiene límite. O sea que si yo entro a una casa en México y veo ahí un baldecito con agua, es que están preocupados de que yo traiga malas vibras a la probablemente lo tengan para todos, sí. Así que no debería tomármelo a lo personal, no es conmigo. No, es con por todos. si, el famoso por si acaso, ¿no? Sobre este tema, por si acaso, me parece crucial, Jaime, me gustaría que habláramos un poco de ello. Yo he visto católicos hacer estas cosas, poner en sus negocios. En el Perú hay una planta que se llama la ruda, que es muy olorosa, ¿no? A algunos les gusta el olor, a un servidor no, es un olor muy intenso. Utilizarla para esparcir el olor y un poco de agua para que el negocio vaya bien. Se utiliza mucho, sobre todo en los negocios, ¿no? Y en las florerías se vende mucho la ruda, que no es una planta que sea especialmente bonita, ¿no? Pero se vende precisamente por esta finalidad de superstición. Y hay otra que es colocar un cactus colgado, que se supone que atrae la energía negativa de los clientes en los lugares comerciales, y que cuando esta planta se marchita, pero ten en cuenta que este es un cactus que ha sido sacado de la tierra y que está colgando de una puerta. Sí, bueno. Se va a arrugar, se va a morir de todas maneras. Sí. Pero la creencia es que al contraerse y al morirse es que ha absorbido ya toda la energía negativa que podía, y entonces hay que arrojarlo y reemplazarlo por uno nuevo. Cuando yo le he preguntado a personas que yo sé que son católicas practicantes, algunas de ellas pertenecientes a hermandades de algunas advocaciones importantes de la Virgen, de los santos, etcétera, etcétera, ¿por qué hacen eso? Me dicen, ay, hermanito, por si acaso, ¿no? Entonces, no sé, Jaime, si tú puedes explicarnos por qué esta aproximación de estas supersticiones no son compatibles con la fe, ni siquiera por si acaso. Así es, digámoslo muy fácil y rápido. Es inseguridad, es no confiar en la providencia divina. Nuestro Padre de los cielos. Es dudar de la protección maternal de María. Es no creer en el poder salvífico de nuestro Señor. Es querer lograr algo rápido, aquí, ahora, conforme a mi antojo, a mi propio interés, a mi parecer, no la voluntad de Dios. Entonces, eso es en primer lugar. Yo diría definitivamente que no estamos siendo congruentes, por tanto, con nuestra fe, de abandonarnos precisamente en los brazos del Padre. Cuando tú sales de casa, tu servidor, yo siempre me encomiendo, y como hizo Jesús ante el Padre al momento de morir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque no sabemos si vamos a regresar. Pero el Señor, que todo está en sus manos, tu futuro, nuestro presente, bueno, pues Él lo toma y Él dispone como Él quiera cuando se lo damos. Entonces es una bofetada a Dios. Es como decirle, bueno, mira, sí creo que tienes el poder, pero yo creo más en esta herradura que está arriba de mi puerta, o yo creo más en utilizar discúlpenme, los chones rojos o amarillos en el fin de año o principio de año para que me vaya bien, o en tragarme las 12 uvas, pues en lugar de pedir bendiciones a Dios, pues porque creo que si yo tengo este deseo se va a cumplir por arte de magia, no por voluntad divina. Eso es en el fondo, desde mi punto de vista, y las Escrituras y el propio Catecismo lo señalan. Es una duda en la providencia o en el poder protector de nuestro Señor.
Y mencionas un concepto muy importante aquí que está muy ligado con el tema de la superstición, sobre el que me gustaría que abundaras un poco, Jaime, que es el tema de la magia. La gente no cree que tiene algo que ver con la magia, ¿no? Son simplemente prácticas. Se le dice, no, lo hacemos por diversión o por tradición, como por ejemplo lo de las 12 uvas o la ropa interior de color específico al fin de año, etcétera. Bueno, ¿cuál es la relación con la magia y cuál es el peligro de entrar en el terreno de la magia? Bueno, es que en este campo hay ciertas prácticas y rituales que, en las cuales, sin saberlo, damos pie a la acción diabólica. Platicábamos en un programa anterior cómo cuando una madre maldice a su bebé, realmente le está provocando un daño. Es un gran misterio para muchos, pero en las supersticiones se esconde también la pata de Satanás. Hay gente que, te platico una superstición y que es hasta cierto punto mágica. En las bodas, allá también en nuestro país, las mujeres creen que al aventar el ramo en la boda de espaldas, ya que fue la ceremonia religiosa, el ramo representa el próximo matrimonio, es decir, aquella chica que pues quiere casarse, tal vez no tiene novio, pero no importa, lo va a tener pronto y contraerá nupcias fácil si recibe el ramo por azares del destino. Hemos descubierto que también por esta vía hay personas que sufren ciertas consecuencias espirituales en su vida. Entonces, lejos de protegerles supuestamente o darles poderes, por el contrario, están sufriendo daños en su vida personal. Precisamente el área que perseguían o procuraban ganar, ¿no? Hay muchos casos, pero si una mujer precisamente quiere buscar un marido y lo que hace es poner al San Antonio de cabeza o buscar desesperadamente ir a una boda para arrebatarse el ramo de rosas, acaba finalmente por quedarse sola. Yo digo en broma, Alejandro, ¿qué pasaría, amigos, si en lugar de caerle el ramo a una mujer le cae al mesero? Que ya está casado, digamos. Sí, o sea, ¿qué significa eso, verdad? Entonces, se esconde allí, hay un engaño, si tú quieres, muy sutil. Hay más prácticas, ahora podemos comentarlas también. Desde luego, tampoco puedo decir que todas las que hemos mencionado, en todas absolutamente el demonio tiene derecho. En algunas más y en otras menos. Pero también está aquí mucho la voluntad que uno pone o la creencia que uno personalmente pone en ese ritual. El simplemente cruzar los dedos. O tal vez el tema de las maletas para viajar todo el año. Creo que todo el mundo la conoce, ¿verdad? Entrar y salir con ellas a una casa 12 veces para en el año nuevo, bueno, pues tal vez viajar todo el año, ¿verdad? En otras palabras, encontramos diferentes grados, por tanto, también de supersticiones y de objetos o talismanes, fetiches y amuletos que son de la repulsión de Dios. También hay que y podemos en un momento mencionar algunos de ellos también. Me gustaría que los mencionáramos, Jaime, efectivamente, entráramos un poquito de ellos, sobre todo el tema de los amuletos, porque varios exorcistas muy importantes con mucha experiencia, desde el famoso padre Gabriele Amorth, digamos, que es el decano de los exorcistas en el mundo, habló de sus experiencias, no de lo que él cree, sino de las experiencias que ha tenido con estos objetos que nosotros llamamos amuletos. Háblanos un poco de eso y acláranos un poco de su naturaleza y sus conexiones negativas. Claro, arranquemos con la naturaleza. Ciertos objetos, no todos, son llevadas a ceremonias chamánicas o brujeriles o incluso abiertamente satánicas, y el brujo, el mago, lo que hace es supuestamente darle poderes o facultades para ciertos propósitos, ya los decíamos, para protegerme o para lograr algún bien.
Bueno, no obstante, ese objeto queda contaminado, así le llamamos en el mundo espiritual, contaminado. Tan es así que, por tanto, hay gente que, por una parte, se vuelve dependiente de un objeto y no sale sin él de su casa. Conocí un joven que tenía una piedra negra que colgaba en el cuello y decía que era su Dios. Y se volvió, o sea, una relación de dependencia, o sea, enfermiza, fíjate, o sea, la seguridad no viene de un objeto, de una piedra, y él pensaba que ahí estaba Dios. En otros casos, te pueden tal vez regalar un supuesto ángel de cuarzo. Y se afirma que el cuarzo en el mundo de la New Age y del ocultismo tiene poderes para hablar con los extraterrestres, para comunicarte con los muertos o de curación. Entonces hay que tener un cuarzo cerca. ¿Y qué hacen? O lo guardan en la bolsa o lo hacen como figura angelical y lo utilizan como prendedor en alguna parte de tu vestuario. Eso no está bien, eso está mal, eso es peligroso. Algo que se ha popularizado mucho en nuestro país, y aquí vemos un vínculo con el espiritismo, es cuando te hablan del ritual de ángeles. En la tarde, a las 6, te invitan a una casa a recibir a los santos arcángeles, que allá manejan que no son 3, sino son más, Claro. cuyos nombres son desconocidos y no admitidos o reconocidos por el Concilio de Trento en nuestra iglesia. Y con ello lleves velas de colores. Entonces, cuando tú llegas a la casa y quieres entrar, no te lo permiten hasta que se cumplan las 6 en punto, en el que se da paso a que entren los ángeles, luego de lo cual tú puedes ingresar a esa casa. Lo mismo para despedirlos. No son los santos ángeles fieles a Dios los que van a visitar ese hogar. Son los espíritus inmundos, espíritus malignos, los que pueden, por tanto, tener ya injerencia en ese hogar, en los presentes, en todas las personas. Entonces, los objetos, su naturaleza es totalmente mágica. Y es justo el campo que también nuestra iglesia, el Señor, no quiere para nosotros, nuestra fe. Jaime, te interrumpo con una Por favor. pregunta. Sí, claro. Una pregunta que podrían hacer, porque hay gente que está muy convencida de estas cosas, y no solamente convencida, sino se irrita cuando le muestran, digamos, el camino contrario y las profundas contradicciones que tiene con las verdades de la fe. Sí. Te transmito lo que preguntaría haciendo de abogado del diablo, digamos, Correcto. ¿no? Bien. Me gusta. Y casi literalmente, Sí. en este caso diría, Jaime, ¿tú cómo sabes que no son los santos ángeles los que entran a las 6 de la tarde a esa casa? Bueno, porque dices que son malos. Claro, porque hemos estudiado todo el tema de la angelología de acuerdo a la sana doctrina católica, y los ángeles no se mandan solos. No obedecen un capricho humano, son servidores de Dios y ayudan a los hombres de acuerdo a la permisión de Dios. Pero no están a nuestro servicio en un tema para hacerme trabajitos, cosas banales, superfluas, triviales. Los ángeles no son operadores de Dios para realizar caprichos o simplemente deseos que pueden ser buenos o malos, no importa. Para eso no están los santos ángeles. Es como tema tal vez para que lo abordemos en una oportunidad más justo dentro de la dimensión de la nueva era. Pero esto es falso, es equívoco. Son los creyentes en este tipo de ángeles que sustraen una verdad de fe y la acomodan a su juicio particular o personal, y cometen un abuso y un engaño siniestro, debo decir. También la experiencia nos ha enseñado que en realidad, si hubiese santos ángeles en esos rituales, pues la casa viviría verdaderamente en una paz, en la alegría, se sentiría pues también un ambiente lleno de Dios, de amor, de fe, de oración, y todo lo contrario, división, odio, rencillas, peleas, e incluso hasta inexplicables como fruto de este tipo de ritual angelical, New Age u ocultista. Entonces es lo que yo puedo responder respecto a esto que me has preguntado. Porque, y creo que queda clarísimo, además, Jaime, que los ángeles, pues, que sirven a Dios, como tú exactamente dices, sirven a Dios, no se van a poner al servicio, pues, del reloj de una persona para que a las 6 de la tarde en punto
vengan a entrar convocados y que dejen de estar haciendo lo que le correspondería hacer, entre ellos alabar eternamente a Dios, para venir y escuchar nuestros pequeños problemitas pues, que tenemos y las pequeñas rencillas y mezquindades que tenemos, porque muchas de las cosas que se piden supuestamente a estos ángeles son cosas que van contra Dios. Jaime, hablemos de algunas supersticiones específicas que de alguna manera ya hemos mencionado, y son todas aquellas que están relacionadas con el tema de la energía, ¿no? El temor que existe de que la energía negativa, ¿no? El mal de ojo, las malas vibras, la envidia, ¿no? Claro. Claro, de alguna manera me afecten y me contaminen. Y el deseo en otras circunstancias de tener una energía positiva, de tener algo que digamos, impulse, incremente, haga crecer mi energía positiva. En términos de la energía, se han construido muchísimas supersticiones, plantas, objetos, talismanes, etc. Háblanos un poco de este tema de la energía positiva y negativa. Con mucho gusto. Bueno, pues sabemos que en efecto existe la energía eólica, eléctrica, termodinámica, nuclear. Hay diversas formas de energía, es decir, de alguna manera el hombre ha sabido utilizarla en su provecho, para el avance, la ciencia. Este programa no podría tener pues, resultado, ¿verdad?, si no tuviésemos una energía eléctrica, etcétera. El punto aquí es que estamos hablando en este campo de la superstición de una energía mística, así la llamo yo, misteriosa, extraña. Y todo parte de un sujeto, un científico que en los 70s, de nombre Fritjof Capra, se le ocurrió un día escribir un libro llamado El Tao de la Física. Mira qué interesante. El Tao, tal vez nuestros amigos lo ubiquen, es esa especie como de círculo bicolor, negro-blanco, con puntos igualmente bicolores, y que está como entrelazado, mezclado, ¿verdad? Y que viene del taoísmo, viene de Oriente, no es una religión, es una forma o estilo de vida procedente de toda esta vasta región del planeta. Pero viene a Occidente y desde los 60s y 70s empieza a ser utilizado por el movimiento Flower Generation o hippie, y muchos otros le llaman incluso la invasión de Oriente. Y es justo este científico, Fritjof Capra, que intenta dar una justificación científica a este manejo de energía, el yin y el yang. La energía positiva y la energía negativa, el bien, el mal, el hombre y la mujer, arriba y abajo. En México yo en broma digo, América Chivas. Es un absurdo. Dos equipos de fútbol muy populares. Muy enfrentados, ¿no? muy rivales. Así es. Sí. Entonces, eso es equívoco, porque la ciencia real, auténtica, ha hecho pruebas y ha encontrado que ese tipo de energía mística no existe. No es posible, por tanto, enviarla, ni recibirla, ni protegerme supuestamente de aquello que me amenaza y que yo no sé o no conozco, que no veo que es ese tipo de mala vibra, como mencionas. Es que, ¿cuántas personas no han llegado tal vez a la oficina, a una casa, o se sientan con alguien que no les cae bien y es que tiene mala vibra, es que como que no sientes como que, perdón, o sea, eso es una sensación o un presentimiento o algo psicológico que no tiene que ver precisamente con el taoísmo, ni por supuesto con ese manejo de energías. Pongo el ejemplo del caso de un científico mexicano prominente, joven, el doctor Sergio de Régules, quien en diversas obras, incluso tiene una llamada Cuentos Cuánticos, refuta y menciona claramente que este tipo de energía mística New Age no existe y que son cuentos cuánticos. También habrá oportunidad de explicar en otro programa, también si me invitas, hablar de cómo se supone utilizan esta energía positiva para curar supuestamente enfermedades crónicas, no importa. Ahora, en México fue un importante líder de espectáculo, Raúl Velasco, hace muchos años, quien empezó a escribir en los periódicos una columna llamada Vibraciones Cósmicas,
que los hombres y las mujeres podíamos recibir esa energía negativa o positiva si nos íbamos a las pirámides de Teotihuacán, los centros ceremoniales, nos vestíamos de blanco, abríamos los brazos y dejábamos que la energía positiva fluyera para que se fuera la mala, los malos deseos, el desempleo, la inseguridad y todo. Y al mismo tiempo había que ir en Teotihuacán, México, a la pirámide de la luna, a subirnos y hacer lo mismo porque allí había un flujo de energía negativa. Entonces, fíjate cómo está este juego o manejo, ¿verdad? Pero ¿para qué subir al lugar donde había energía negativa? Para compensar, porque la palabra reina aquí es la armonización, el equilibrio energético, por eso el yin y el yang. El símbolo claro, ok. Entonces, la idea es que, bajo esta concepción, es malo tener energía positiva, mucha, como solo energía negativa. El Feng Shui o Feng Shui utiliza este manejo de energías y por eso te da también objetos como un Buda o como una esfera de cristal o el bambú que mencionamos y muchísimos otros para equilibrar. Les platico un caso real. Una amiga en cierta ocasión en su hogar ocurrían cosas muy extrañas, como que de la sala al comedor bajaba la temperatura de manera abrupta, varios grados centígrados. Esto era una señal de que había un problema de infestación maligna. En lugar de hablar a un sacerdote para que fuera a bendecir la casa, ¿verdad?, con agua bendita, le llamaron a un psíquico. Y entró a la casa un gurú con un turbante blanco, una barba blanca, él muy alto, con un vestuario como el que describiste en algún programa por allí, también vestido de blanco totalmente, en el cuello un amuleto de oro, muy extraño, no puedo explicar la figura, no entiendo qué era. Entró y le dijeron a este maestro que había energía negativa en el ambiente. Él dijo, la detecto. ¿Cómo puede detectar ese tipo de energía? Bueno, sorpréndete. Subió a la recámara principal porque dijo que ya había encontrado el foco de energía negativa. ¿Dónde, gran maestro? Y les ordenó retirar el crucifijo que estaba arriba de la cama matrimonial. Y lo retiraron, que fue lo peor. Porque la nueva era considera que el crucifijo, con el Señor clavado en la cruz, es un foco de energía negativa. La aborrecen, la detestan. Ahora me explico también, en otro sentido, por qué ha sido retirado de algunos colegios. No es la única razón, evidentemente hay un proceso de secularización muy claro y de desplazamiento de los signos de la fe en el ámbito público, pero tiene su conexión interesante, una conexión que no conocía y que creo que vale la pena que nuestros televidentes y radioescuchas tengan en cuenta, ¿no? Entonces, ellos te dan, los creyentes en todo este fenómeno de la nueva era y de la superstición, te dan un elefante con la trompa parada de metal, de cuarzo, no importa, y que tiene una manta en el lomo, y las personas no se dan cuenta, te lo venden con toda su familia, desde el más chiquito hasta el más grande, porque supuestamente te va a dar bienestar económico o abundancia. En realidad se trata de la figura de Ganesha, que es el hijo de Parvati y Shiva en el hinduismo. Es una de las más de 4,000 deidades, tengo entendido, en la cosmovisión hindú. Entonces, fíjate ahora cómo mezclas toda esta parte de la superstición con un objeto, con un orientalismo o creencias en otras religiones ocultos. Perdóname, Jaime, para seguirte. Entonces, en esta casa entra este gurú disfrazado o vestido, digamos, con turbante y toda la parafernalia, con este objeto de oro aquí en el pecho, y él dice que detecta la fuente de energía negativa que está en el crucifijo que está presidiendo la cama matrimonial. Correcto. Hay que eliminarlo. Y después de eliminarlo dice que hay que reemplazarlo por estos elefantitos. Sí. Okay. Y por otros objetos. Hay más. La lista es muy larga. Podríamos hablar... Y por supuesto no se los da gratis. No. Es que
acabas de recordarme la clave que está también dentro de todo esto. Es un gran negocio, es una industria. Hay centros comerciales allá en nuestro país donde encuentras pirámides, supuestamente porque tienen poderes mágicos, amuletos, fetiches, todo este tipo de objetos. Bueno, bolas de cristal o el tetragramatón, esta como estrella, ¿verdad? 5 picos dentro de un círculo. Toda clase de objetos que te ayuden supuestamente a armonizar el ambiente, como si existiera un aparato que midiera esas energías o fuerzas que nadie ve, pero que se pueden manipular a tu antojo. Es ridículo, es totalmente absurdo. La ciencia, y lo refería, ha negado la existencia de ese tipo de energía. No existe. Pero, ¿cuál fue el resultado en este hogar cuando efectivamente la temperatura se niveló, las cosas se arreglaron gracias La temperatura no se niveló. Platicando pues, sobre el tema, le recomendé finalmente con un sacerdote para que fuera a bendecir la casa, porque empezaban a escuchar ruidos extraños en la casa. O sea, la cosa no mejoró, sino que empeoró. Es correcto. Y de hecho, en el Cisne, dentro de las conferencias que impartimos, asesorías, también vamos a algunas casas porque nos reportan que ocurren este tipo de fenómenos y entonces encontramos objetos de este tipo. Por tanto, hay que deshacernos de ellos porque vengan cargados o no por parte de brujos, chamanes o magos, o simplemente sean, como este elefante, una figura representativa de una deidad pagana, pues hay que destruirlas, porque es idolatría disfrazada. Fíjate nada más, ¿eh? Todavía la idolatría. Bueno, hemos tenido que quitar máscaras africanas que tal vez decoran el estudio y que se ven muy hermosas, muy atractivas, porque el papá fue a un viaje a aquel continente, le gustaron y las compró, sin darse cuenta que esas máscaras como objetos fueron utilizados en rituales de vudú, o sea, alta magia negra, y que simplemente pues adornan el estudio. La gente no se cuestiona. También hemos tenido el caso de algunas pirámides o litografías de Egipto, y bueno, pues todo este tipo de objetos finalmente acaban provocando que en el ambiente, en la casa, ocurran infestaciones diabólicas, sí. Es muy común. Esto me trae una pregunta importante, Jaime, que es la pregunta de todos estos objetos que traen supuestamente buena suerte, algunos que parecen más inocentes, como bromeábamos al iniciar el programa sobre la pata de conejo, Sí, ¿no? sí. Y que a mí a lo largo de mi juventud me regalaron varias patas de conejo de llaveros, ¿no? Alguna vez las usé porque, digamos, me formé en una familia donde mi padre se declaraba ateo, así que yo ni siquiera sabía el significado de estas cosas, ni les daba importancia. Pero muchos de estos objetos, en consecuencia, que se supone que traen el bien, etcétera, son incorporados a la casa. Y a mí me preocupa el testimonio de personas que dicen, lo que tú dices, Jaime, no es lo que pasa en mi casa. Desde que nosotros hemos traído a los elefantitos o a la pirámide, las cosas van mejor, las cosas están funcionando, hay mejor energía, hay mejor vibra en la casa y nos estamos llevando mejor. Bueno, pues lo habíamos referido en un programa anterior. Este tipo de supersticiones, amuletos, fetiches, corresponden al terreno del maligno. Alejandro, hemos hablado con las personas que comercializan con este tipo de figuras y objetos. En la Ciudad de México hay el famoso mercado de Sonora, es un mercado esotérico. Allí uno contrata a brujas para provocar algún maleficios, y uno encuentra todo un caleidoscopio, un abanico de productos de lo más diverso, ranas, objetos para lograr ciertos propósitos. Y las personas que lo venden te lo dicen, esto logra tal fin, esto le va a conseguir tal objetivo. Bueno, ellos mismos lo dicen, no estoy yo inventando. Y cuando uno investiga más el significado que en mis libros doy al respecto, como el ojo turco, los chinitos, entre los jóvenes era muy común utilizarlo, o cualquier de estos tipos
de artificios, objetos, nuevamente caemos en las trampas del demonio. ¿Tú sabías que San Benito, cuando él vivía con sus seguidores, sus discípulos, mandó incendiar un bosque porque había figuras de grandes objetos que eran deidades paganas? Hoy, pues no estoy pidiendo que incendiemos la casa, pero hay que destruir esas figuras porque ciertamente tienen todavía esa influencia, no negativa, sino mágica, y deben destruirse. Hoy también se ha popularizado mucho en nuestro país la utilización de los elfos, duendes, gnomos, para lograr también cierto bienestar o algún propósito de hacer felices a los niños. Pero la gente no sabe, ignora el peligro que estos traen, que fueron utilizados en estos eventos brujeriles u ocultistas, y ciertamente fueron, le llamamos también cargados, ¿verdad? Se les dieron ciertas facultades, no porque estén vivos en sí, sino porque los espíritus inmundos, los demonios, los mueven para actuar y hacer cosas como beber agua o comer semillas de girasol. Hay videos y también hay testimonios de niños que refieren ver cómo estos objetos supuestamente utilizados para un bien o para lograr la alegría, en realidad lo que hicieron fue complicar las cosas. Se mueven o luego atacan. Bueno, los fenómenos que describen los propios chiquitos que ocurren son macabros. Créeme que aún me cuesta decirlo, no porque no exista, sino porque si no fuera porque existen estos casos verídicos, no los creería. En nuestras investigaciones siempre tenemos que hacer un análisis minucioso para detectar qué es charlatanería, qué es influencia diabólica y sobre todo tener las pruebas para poder denunciarlo. Y este es un ejemplo, los muñecos elfos, duendes, trolls, que se utilizan también para lograr supuestamente la alegría del hogar. Estábamos hablando, Jaime, desde el principio, de cómo estas cosas se han popularizado en una sociedad que cada vez se descristianiza en muchos aspectos, ¿no? Y porque la gente no cree y no confía en Dios, porque ha perdido la fe, porque ha perdido la maravilla del horizonte cristiano que nos habla de un Dios amoroso que está constantemente velando por nosotros. Sí. El más poderoso ser que existe está velando por nosotros. O sea, no necesitamos de cosas que velen por nosotros alternativamente a Dios. Pero la gravedad que existe y la contradicción enorme que existe con aquellas personas que, llamándose católicas, personas de fe, usan estos objetos o recurren a este tipo de supersticiones y que las aplican o las incorporan a su hogar o a sus prácticas cotidianas, gestos, pequeños rituales, etcétera. Tú nos hablabas de cosas tan sencillas como tocar madera, ¿no? Echarse la sal sobre el hombro. En cada país existen distintas fórmulas. ¿Cómo afecta esto la fe de las personas creyentes? Estamos hablando aquí del efecto de la superstición sobre los católicos. ¿Cómo afecta la fe en la experiencia que tú has visto en Cisne con las investigaciones que ustedes han hecho? ¿Cómo afecta esto que inicialmente puede parecer inocente o puede parecer simplemente una alternativa, ese por si acaso lo hago, ¿no? Yo creo en Dios, yo creo en la Virgen, pero por si acaso, por si resulta. La va debilitando, se va menguando. Es como el inicio. En el ocultismo, que también platicábamos en otra oportunidad, hay grados y las supersticiones es uno de los primeros grados. Después, ¿qué ocurre? No conforme con colocarme debajo de una pirámide o recurrir a estas fórmulas, pues, a estos objetos, quiero más, porque todavía inseguro, creo que necesito de mayor protección, porque ahora voy a encabezar un proyecto muy importante, porque ahora tengo una nueva responsabilidad, porque ahora ya me acabo de casar. Es decir, estoy buscando, por una naturaleza tal vez humana pero equivocada, más fuerza o poder.
Y entonces ya rebaso la línea de la superstición y empiezo a adentrarme al terreno de la magia, la brujería y la hechicería, porque dicen que ahí hay un señor que él me va a ayudar a que mi negocio, a que mi empresa, a que mi casa, a que lo que yo traiga entre manos como proyecto prospere realmente y que la envidia, el mal de ojo, la mala vibra no lo descomponga o lo acabe por estropear. Es como la puertita que abre, pero es tan sutil que no nos damos cuenta hasta el final. Y en esto sabemos cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Y la superstición es esa puerta, incluso en las cosas más pequeñas, esa puerta abierta que tú has visto por donde se ingresa en ese camino en el fondo, de desconfianza en Dios y de confianza en fuerzas que no son naturales. Por supuesto que no. En el fondo son fuerzas sobrenaturales que, como decía San Juan Pablo II, hunde sus raíces en misterios que van más allá del ser humano. ¿Y qué cosa hay más allá del ser humano cuando no es Dios? Es el demonio, ¿no? Sí, el Papa Francisco llegó a llamarle espiritualidad mundana. Claro, ahora hay que mencionar también que buena parte de estos objetos utilizados para ciertos fines, en su mayoría que reciben estas facultades extranormales, los propios brujos te lo dicen. Si tú te quitas este objeto, si dejas de utilizar esta pulsera, si ya no practicas darle 3 vueltas a tu cama y haces esto, te vas a morir. Entonces viene también la manipulación psicológica y la dependencia con algo que es tan fuerte que tú te sientes, por tanto, inerme o vulnerable si no portas contigo todo lo que hemos mencionado, ¿verdad? La inseguridad, la falta de confianza, insisto, en la providencia divina. Entonces, fíjate cómo va envolviendo, ¿no? Y entonces se logra un vínculo ahí fuerte, de manera que ya no hay manera, supuestamente, bajo esta cosmovisión, de soltarte. Y el Señor lo que nos quiere es abandonarnos totalmente en Él, ¿no? En su providencia divina. Sí, eso es lo que más me cuesta comprender de la falsa lógica que está detrás, porque en el fondo nadie es más poderoso que Dios. Nadie es más poderoso que nuestro Dios, un Dios que nos ha redimido a través de su Hijo y que ha desatado los poderes más grandes que existen en el universo creado, que son los poderes de Dios y que están guiados además por su amor, es decir, por el deseo de que a nosotros nos pase lo mejor que nos puede pasar en la vida, ¿no? Y creo de alguna forma, Jaime, no sé qué piensas con esto, como ya un comentario para recapitular, el hecho de que no comprendemos que las dificultades y los sufrimientos son parte de la vida y de que hay que aceptarlos porque al final todos ellos confluyen en un camino de felicidad y de acercamiento a Dios. Sí. Y que no hay que tenerle temor ni desesperación a las dificultades por más duras que sean, porque Dios está velando por nosotros, ¿no? Es correcto. Y por eso hay que ofrecer también esos sufrimientos al Señor en la cruz. Ponerle todo lo que nos duele, nos preocupa, decir, Señor, aquí está. Y yo invito, por tanto, también a nuestros amigos a que, confiándonos de la mano de Dios, también le consagremos nuestra economía, nuestra vida, nuestro hogar a los 2 sagrados corazones de Jesús y de María. ¿En qué lugar, Alejandro, podemos estar más seguros que dentro de estos grandes recintos del amor, ¿verdad?, de Jesús y de María? Y para concluir, Jaime, ¿cuál es el testimonio que tú has recibido de personas que han abandonado las supersticiones y que han pasado a decir, vamos a ponernos en manos de Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de que tengamos tropiezos económicos, a pesar de que tengamos dificultades en la familia, pero hemos decidido ponernos en las manos de Dios? ¿Qué cambio has visto tú en ellos? Maravilloso. Un caso concreto de la que introdujo el Feng Shui a México. Ella se sentía morir porque no tenía como fuente de recursos este tipo de medio, de todos los objetos, fetiches, colocar objetos en ciertas posiciones, pintar en tal color. Le invitamos a que renunciara a todo ello. Alejandro, hoy tiene una gran empresa
y además da empleo a muchas personas. Recibió el 100 por 1 porque le dijo sí al Señor. Entonces creo que es lo que hace falta, que abandonemos todo este tipo de cosas vanas, superfluas, absurdas y ridículas, para que abracemos realmente el amor de Dios y que Dios que nos ama nos dará los medios o recursos. ¿Para qué? Pues para ser fuertes y, ¿por qué no? Si Él así lo quiere y lo permite, bendecirnos también materialmente. Así es, y cuando cuando no somos bendecidos materialmente, entender que Dios sabe también por qué nos pasa eso, porque ese es un camino por el que el Señor nos quiere llevar, pero donde nunca va a dejar de velar por nosotros, ¿no? Ese es lo bello de saber de un Dios que nos ama personalmente al punto de enviar a su Hijo para morir por nosotros, ¿no? El mayor regalo que podemos recibir, maravilloso regalo, sentirnos amados cada uno en lo especial, en lo particular, y comunicar ese amor a los demás para que en efecto nadie se sienta solo, abatido, abandonado. Eso fue el motivo de mi conversión, cuando yo sentí que un Dios había muerto por, no sé los demás, pero había muerto por mí, que me consideraba una persona inferior, débil, carente de muchas cosas que sufrí de niño, ¿verdad? Y cuando sentí que un Dios, ¿sabes qué pasó? Este gusano, que así se veía, ahora se siente príncipe porque es hijo de un rey. Y muchísimas gracias, Jaime, por ese testimonio y te comprometo para un próximo programa más, porque hay mucho que hablar del Nueva Era y de sus amenazas para los cristianos, así que espero tenerte pronto en un nuevo programa. Con todo gusto. Y así concluimos nosotros este programa de Cara a Cara con Jaime Duarte, con el compromiso de poderlo tener en una próxima ocasión para hablar una vez más de estos temas tan importantes. El Señor los bendiga y conmigo hasta la próxima.